tal, jóvenes? Nuevamente estamos en el Laboratorio de Bioquímica del Departamento de Ciencias Básicas, donde llevaremos a cabo la práctica número 4 correspondiente al tema de lípidos. El nombre de la práctica lleva por nombre lípidos simples, recordando que los lípidos simples son aquellos que en su estructura presentan ácidos grasos, o mejor dicho, también se les conoce como lípidos saponificables, que pueden llevar a cabo la reacción de saponificación, es decir, hacer jabón. Dentro de estos lípidos simples, podemos encontrar lo que son las ceras, las grasas, los aceites, y estos tres están constituidos principalmente por unos compuestos que se llaman triglicéridos, que normalmente se les conoce como grasas neutras. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Luis Carlos Olvera, quien nos apoyará en el desarrollo de la siguiente práctica. Buenas tardes, como dijo el maestro, mi nombre es Luis Carlos Olvera Ríos y voy a estar apoyándolos en la parte de la práctica, realizándola, y cuando ustedes regresen aquí a las aulas, normalmente estoy apoyando aquí en el Laboratorio de Bioquímica de manera presencial. A comenzar. Para llevar a cabo la primera parte de esta práctica, lípidos simples, la práctica nos solicita que llevemos a cabo la construcción de un triglicérido, recordando que los triglicéridos son grasas neutras y que los triglicéridos son los que forman parte de lo que son los aceites, las grasas, y vamos a utilizar para ello lo que son los modelos moleculares. Dichos modelos moleculares previamente ya los habíamos utilizado en una práctica, la práctica número 1 para ser más específicos, en el tema de carbohidratos. En este caso, lo que vamos a hacer es que tenemos como referencia que las bolitas negras es lo que nosotros conocemos como los carbonos, y vamos a tener primero lo que es el esqueleto de la molécula del glicerol, el cual es un polialcohol. Tenemos 1, 2, 3 carbonos, que vienen siendo 1, 2 y 3 carbonos. El primer carbono contiene 2 hidrógenos, el segundo carbono contiene un solo hidrógeno y el tercer carbono contiene 2 hidrógenos. Enseguida viene un puente o un enlace de oxígeno, específicamente esto es el enlace éster. Cada uno de esos átomos de carbono va a estar unido a otro átomo de carbono mediante esos enlace éster, que son 3. El siguiente, los enlaces, los carbonos que están unidos mediante ese enlace éster contienen el doble enlace, y el oxígeno, doble enlace y oxígeno, doble enlace y oxígeno, y a ese átomo de carbono va a ir unido un radical, el radical R1, R2 y R3. Y esos radicales van a estar representados por estas bolitas en color verde que están un poquito más grandes que el resto de las moléculas que nosotros utilizamos para formar este triglicérido. Recordemos que un triglicérido está formado por 3 ácidos grasos, los cuales están esterificados a una molécula de glicerol, y están esterificados, como su nombre lo dice, mediante un enlace éster. Ese enlace éster se forma mediante la unión de un ácido carboxílico, que en este caso son los ácidos grasos unidos a moléculas de alcohol, que en este caso la molécula de alcohol es el glicerol, o mejor conocido como glicerina, la cual es un polialcohol. Y aquí tenemos esa molécula que nos solicita la práctica, utilizando los modelos moleculares. ¿Qué pasa si nosotros hidrolizamos este triglicérido? Cuando nosotros hidrolizamos un triglicérido, lo que vamos a formar es una molécula de glicerol por 3 moléculas de ácidos grasos. Recuerden que esos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados.
Bueno, jóvenes, el día de hoy la práctica de lípidos simples vamos a llevarla a cabo dos determinaciones. La primera de ellas es la determinación del índice de acidez, que nos permite analizar la calidad de un aceite. Para eso nosotros lo que vamos a utilizar son dos muestras de aceite. Una de ellas fue denominada como aceite nuevo y la otra fue denominada como aceite rancio. En vasos de precipitado de 100 mililitros vamos a colocar de ambas muestras 5 gramos y vamos a identificar cada uno de esos vasos de precipitado. Posteriormente, lo que vamos a hacer es añadirle a cada uno de esas muestras 10 mililitros de alcohol etílico neutralizado. Esto nos va a permitir llevar a cabo la hidrólisis de esos aceites, tanto el nuevo como el rancio. Tomamos 2 agitadores de plástico y mezclamos esas sustancias, tanto el alcohol etílico como el aceite. Ya que hemos mezclado esas sustancias, las vamos a colocar en un baño María. Y ahí vamos a empezar a checar la temperatura del aceite. Y lo que vamos a checar la temperatura de ese aceite es que no rebase los 65 grados centígrados. Entonces ahí lo que estamos haciendo es llevando a cabo una hidrólisis de esos aceites. Por ahí podemos verificar con el termómetro de mercurio cómo la temperatura va subiendo, y al momento de que llegue entre 60 y 65 grados centígrados, vamos a contar 4 minutos en los cuales dichos aceites permanecerán a esa temperatura. Después de que ha pasado el tiempo de los 4 minutos de ambos aceites a una temperatura de entre 60 y 65 grados, a cada uno de los vasos vamos a agregar 10 gotas de un indicador conocido como fenoftalina, para posteriormente llevar a cabo la valoración de ambas muestras. Para llevar a cabo la valoración de cada una de las muestras de aceite, lo que vamos a utilizar es una solución de hidróxido de potasio a una concentración de 0.1 normal. Este proceso se lleva a cabo mediante lo que llamamos nosotros en el laboratorio la titulación, en lo cual utilizamos un instrumento como lo es la bureta, en la cual se coloca la solución, la cual nos va a permitir que se lleve a cabo ese cambio de coloración que nosotros esperamos, que en este caso la fenolftaleína que nosotros anteriormente colocamos sobre la muestra de aceite, al entrar en contacto con el hidróxido de potasio, que es una solución alcalina, lo que hace es que cuando llegan a un punto de equilibrio se presenta esa coloración rosa. Cuando esa coloración rosa persiste alrededor de 30 segundos, nosotros decimos que ya hay un equilibrio entre la solución que estamos valorando y la solución valoradora, que en este caso es el hidróxido de potasio. Y posteriormente checamos el volumen que se gastó de esa solución de hidróxido de potasio
Lo anotamos porque todos esos datos nos sirven para calcular al final en una fórmula lo que es el índice de acidez de cada uno de esos aceites. Entonces, esa coloración rosa es la que nosotros nos va a indicar que ya existe un equilibrio entre la solución valorada, que en este caso es el aceite, y la solución que nos sirve para valorar esa sustancia, que en este caso es el hidróxido de potasio. Vuelvo a repetir, si la sustancia permanece con esa coloración por 30 segundos, quiere decir que ya llegamos al punto de equilibrio entre ambas sustancias. Y lo que hacemos es checar la lectura en la bureta para poder tomar el volumen que gastamos para llegar a ese punto de equilibrio. ¿Punto 3? Entonces, aquí podemos nosotros apreciar el volumen de hidróxido de potasio que utilizamos para que llegase a ese punto de equilibrio la solución valorada. Recordemos que la lectura se toma de acuerdo al émbolo que forma las sustancias líquidas. En este caso está en la segunda rayita, es decir, gastó 0.2 mililitros de hidróxido de potasio. Bueno, hicimos lo mismo con el aceite rancio y la lectura que nos da es que se gasta de la solución alcalina, es decir, del hidróxido de potasio, se gastó 2 mililitros. Y aquí tenemos lo que son las dos muestras analizadas, los datos que obtuvimos de la valoración y el peso inicial que colocamos de ambas muestras, los vamos a depositar en una fórmula para poder determinar el índice de acidez. Recordemos que cuando el índice de acidez, de acuerdo a la fórmula, si el índice de acidez es mayor a 1, nosotros podemos estar hablando de un aceite que ya no se encuentra en condiciones para ser utilizado, es decir, se encuentra oxidado, o mejor dicho, se encuentra rancio. Cuando el índice de acidez es menor a 1, nosotros podemos decir que ese aceite se encuentra en condiciones para ser utilizado. Recordemos que el fundamento de este método es que la acidez libre es una de las características químicas que mejor definen la calidad de los aceites. Y pueden existir dos formas de expresar la acidez de un aceite, ya sea por el grado de acidez, que es el porcentaje de los ácidos libres contenidos en un aceite, donde en general todos los aceites vegetales se expresan como si todos los ácidos libres fueran derivados del ácido leico. O bien se puede expresar por el índice de acidez, donde se indica que es el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos libres contenidos en 1 gramo de materia de grasa. Se basa en la titulación de los ácidos grasos libres, los cuales están presentes en los aceites, y los llevamos a cabo mediante la hidrólisis utilizando alcohol y calentando. Y esa muestra fue posteriormente titulada con un alcali
o con una sustancia alcalina como lo es el hidróxido de potasio. Recordemos también que la hidrólisis de un aceite puede ser de dos formas: la hidrólisis de los triglicéridos, que es conocida como una rancidez hidrolítica, y que está dada por la presencia de ácidos grasos de cadena corta o mediana en los triglicéridos, por la presencia de humedad, principalmente en los alimentos, la presencia de enzimas lipasas, por la temperatura, por la ruptura de algunos tejidos, o bien cuando las condiciones ambientales son favorables para que se lleve a cabo esta hidrólisis. Pero también tenemos la hidrólisis conocida como, mejor dicho, tenemos la oxidación de los ácidos grasos insaturados constituyentes de los triglicéridos, conocida como rancidez oxidativa. Y esta se puede dar debido a la presencia de oxígeno, la presencia de ácidos grasos insaturados en los triglicéridos. Mientras más insaturado sea el ácido graso, mayor susceptibilidad van a presentar para llevar a cabo la oxidación. Por la presencia de metales pesados, por la temperatura, por la presencia de pigmentos vegetales o animales como son la clorofila o la mioglobina, por la interacción que tengan las muestras con los rayos UV, es decir, la luz solar, las radiaciones ionizantes, o bien presencia de enzimas específicas como son las lipooxigenasas. Entonces, en un momento llevaremos a cabo los cálculos para cada uno de estas muestras que analizamos y les daremos el resultado tanto para el aceite nuevo como para el aceite rancio respecto al índice de acidez. Aquí tenemos los resultados de la determinación del índice de acidez. Si recordamos, llevamos a cabo una valoración. En un principio lo que hicimos fue colocamos 5 gramos, había que registrar el peso de la muestra de aceite que nosotros colocamos en cada uno de esos vasos de precipitado, porque esos datos nos iban a servir para depositarlos en esta fórmula y poder determinar tanto el índice de acidez para el aceite nuevo como para el aceite rancio. Las variables que dicha fórmula nos menciona es la V, que son los mililitros de hidróxido de potasio gastados en la titulación o en la valoración, que es la solución alcalina que nosotros utilizamos. La C es la concentración del hidróxido de potasio expresado en molaridad, que corresponde a 0.1. La M es el peso molecular del ácido leico, que es 282. Normalmente los ácidos vegetales se determinan utilizando como ácidos grasos libres lo que es el ácido leico. Y la G, que es el peso en gramos que colocamos en un principio de cada una de las muestras. Para el índice de acidez del aceite nuevo, el índice de acidez nos indica que nosotros gastamos 0.2 mililitros de hidróxido de potasio multiplicados por 0.1, que es la concentración de ese hidróxido de potasio, por un factor que es 282 del ácido leico. Todo eso lo multiplicamos y nos da un resultado de 5.64. Eso lo vamos a dividir por el resultado de la multiplicación de 10 por el peso de la muestra, que en este caso fue de 5.095, dándonos como resultado 50.95. 5.64 entre 50.95 nos da como resultado un índice de acidez para el aceite nuevo de 0.11. Lo mismo vamos a hacer para el índice de acidez del aceite rancio, tomando en cuenta el volumen que se gastó de hidróxido de potasio y el peso, en este caso para el aceite rancio, que fue de 5.236. Hacemos las mismas operaciones y nos da como resultado un valor de 1.07. Recordemos que cuando el índice de acidez nos da menor a un valor de 1, nosotros podemos decir que ese aceite no se encuentra oxidado, no se encuentra rancio, es decir, está en condiciones de ser utilizado. Cuando el índice de acidez de un aceite nos da como resultado un valor igual o mayor a 1,
nosotros decimos que ese aceite ya no está en condiciones de ser utilizado, es decir, está oxidado, está rancio. Y recordemos que este índice de acidez en los aceites nos ayuda a determinar la calidad de un aceite. Para la segunda determinación de la práctica número 4, que corresponde a los lípidos simples, vamos a llevar a cabo la determinación del índice de absorción de yodo, para la cual utilizamos dos tipos de aceites, uno que es denominado como aceite nuevo, que en realidad es aceite de canola, y el otro que es aceite de linaza. El índice de absorción de yodo tiene como fundamento medir el número o grado de insaturaciones que presenta un aceite. En este caso colocamos 2 mililitros de cada uno de esos aceites en tubos previamente identificados para posteriormente agregarle a cada uno de esos tubos 5 gotas de Lugol y agitamos para mezclar tanto el Lugol como las muestras que estamos analizando, esos aceites. Estamos buscando obtener una mezcla homogénea de lo que son las muestras de aceite con el Lugol, recordando que el Lugol es una solución preparada a base de yodo, específicamente es yoduro de potasio. El yodo es un halógeno y normalmente se utilizan halógenos para llevar a cabo estas determinaciones de los grados de insaturaciones, ya que en esas insaturaciones, ya sea dobles o triples enlaces, se van a acomodar esos halógenos. Ya que hemos mezclado las muestras, los vamos a colocar en un baño María. Podemos colocarlos directamente sobre ese baño María y ahí lo que va a permanecer los tubos durante 8 minutos. Lo que podemos hacer ahí, Luis Carlos, es ponerlos directamente en los tubos. Si quieres, si gustas, quita el vaso. Recostamos los tubos que estén en contacto directo con esa agua que está prácticamente a temperatura de ebullición. Y ahí van a permanecer durante 8 minutos. Durante ese tiempo, los tubos normalmente van cambiando de color para posteriormente hacerle la prueba del almidón. Transcurridos los 8 minutos de haber sido colocados ambos tubos de ensayo dentro del baño María a una temperatura de ebullición, retiramos dichos tubos, a los cuales les vamos a agregar ahora a cada uno de ellos 10 gotas de almidón al 2%. Recordemos que al momento de tener contacto tanto el almidón con el Lugol, nos da la presencia de una coloración azul. Esto nos indica que no existe yodo libre en esa muestra.
Si las muestras al momento de tener contacto con el almidón no nos da la presencia de esa coloración azul, significa que el yodo, que en este caso es el halógeno, se pudo acomodar en las insaturaciones o en los dobles enlaces que presentan los ácidos grasos componentes de esos aceites. Entonces tenemos como resultado ambas muestras, lo que es el aceite nuevo, o mejor dicho aceite de canola, y por otro lado el aceite de linaza. El aceite nuevo o aceite de canola, al tener el contacto, o mejor dicho al agregar el almidón, vemos que aparece esa coloración oscura o color azul oscuro. Esto nos indica que en esta muestra hay yodo libre, es decir, en este caso ese halógeno, ese yodo, no se pudo acomodar, o mejor dicho, este aceite no contiene tantas insaturaciones como lo es el aceite de linaza. El aceite de linaza es un aceite con alto grado de insaturaciones, es decir, dobles enlaces, por lo cual el yodo que está presente en el Lugol, al ser agregado a esta muestra, sí se pudo acomodar dentro de esos dobles enlaces. Recordemos que el fundamento de esta determinación es medir el grado o número de insaturaciones presentes en un aceite. Bueno, jóvenes, esto fue lo que es el desarrollo de la práctica número 4, que recuerden que lleva por nombre lípidos simples. Agradecemos al maestro Luis Carlos Olvera por ayudarnos a que se llevase a cabo dicha práctica. Recuerden, jóvenes, suscribirse a la página Profe Charlie Channel, suscribirse a la campanita y darle like al video. Nos vemos.